La alianza legendaria. Notch y sus hijos. En las vastas y majestuosas llanuras del Masai Mara en Kenia, donde el amanecer se alza acompañado por rugidos que resuenan entre mares de hierba, un nombre ha quedado grabado en la memoria de la naturaleza: Notch. Reconocido por una cicatriz prominente junto a la nariz y una melena negra espesa como hierro al rojo vivo, Notch no era un león cualquiera. Era un guerrero, un líder y el padre de una dinastía, una leyenda viviente cuya presencia cambió para siempre el equilibrio de poder entre las manadas de leones de esta tierra. El viaje de Notch comenzó a principios de la década del 2000, cuando él y su compañero Lightmail desafiaron a los gobernantes de la Marsh Pride, la manada más tradicional de la región de Bila Shaka. En una batalla sangrienta, Notch y Lightmail derrocaron a los dos machos dominantes, Simba y Blondie, estableciendo oficialmente un nuevo régimen. Esa batalla tuvo lugar en una mañana gris, cuando la niebla cubría densamente el suelo y los pájaros cantaban dispersos entre las ramas secas de las acacias. Notch y Lightmail habían seguido a sus enemigos durante 3 días. Cada huella, cada olor, cada punto de agua había sido cuidadosamente memorizado. Desde ese momento, Bila Shaka dejó de ser el reino de la Marsh Pride. Se convirtió en el territorio de 2 nuevos guerreros, de Notch y Lightmail, dignos de ser reyes por sus propias garras. Pero el brillo de la victoria no duró para siempre. Un año después, Lightmail cayó en una batalla contra 3 leones nómadas. Notch, ahora solo, se encontró rodeado de amenazas, llevando sobre sus hombros la vida de 4 leonas y 8 cachorros, un guerrero, un padre y el único sobreviviente. Pero el brillo de la victoria no duró para siempre. Un año después, Lightmail cayó en una batalla contra 3 leones nómadas. Una emboscada inesperada en la oscuridad en el extremo sur de Bila Shaka. Sin tiempo para reaccionar, Lightmail fue separado de Notch y murió tras un feroz enfrentamiento. Su pérdida no fue solo la de un aliado, sino una prueba de vida o muerte para Notch.
En ese entonces, Notch vivía con 4 leonas, los miembros centrales del grupo Bila Shaka, y tenía un total de 8 cachorros en pleno crecimiento. La ausencia de Light Male dejó a Notch con la responsabilidad de toda una manada de leones, no solo proteger el territorio, sino asegurar la vida de cada uno de sus pequeños. De esos 8 cachorros, 5 eran machos, quienes más tarde se convertirían en legendarios guerreros: Notch 2, Ron, Caesar, Grimace y Long. Los otros 3 eran hembras, y es probable que fueran reasignadas a otras manadas o se dispersaran al alcanzar la madurez. Solo en medio de un mundo hostil, Notch no huyó. Se quedó y luchó sin descanso durante 3 años para defender su tierra, rechazando a numerosos retadores, alimentando y enseñando a sus hijos a crecer rodeados de peligro constante. De ser un león dominante, con un aliado, Notch se convirtió en un padre solitario, pero también en el creador de una de las generaciones sucesoras más poderosas que el Masái Mara haya presenciado. Para el año 2007, las siluetas de los jóvenes machos de la Marsh Pride regresaron. Un grupo de 3 leones jóvenes pero poderosos organizó un ataque a gran escala contra el corazón de Bila Shaka, donde vivían Notch y sus hijos. No estaban solos. Con la ventaja de la juventud, una gran fuerza numérica y el apoyo de las hembras de la Marsh Pride, el grupo de machos jóvenes ejecutó ataques nocturnos continuos, empujando poco a poco a Notch y a sus hijos hacia la retirada. Las batallas se prolongaron, agotadoras y con desventaja numérica, lo que obligó a Notch a ceder posiciones estratégicas. Bajo la luz de la luna, Notch y sus hijos se vieron forzados a abandonar la zona pantanosa, que alguna vez fue el corazón del imperio Bila Shaka. Aquella noche de retirada no estuvo marcada por rugidos, sino por pasos silenciosos entre la hierba seca y ojos brillando en la oscuridad. Bila Shaka, donde se había sellado la primera victoria gloriosa de Notch, cayó en manos de sus sucesores. Pero eso no fue el fin, sino la transformación de una leyenda. Porque fue a partir de esa derrota que la verdadera historia de la alianza de Notch comenzó. Desde aquella batalla se escribió un nuevo capítulo, no solo sobre supervivencia, sino sobre el nacimiento de una de las alianzas de leones machos más raras jamás registradas. En 2007, Notch fue expulsado de Bila Shaka. Junto a sus 5 hijos, Notch II, Ron, Caesar, Grimace y Long, dejó atrás la tierra que una vez fue su reino y emprendió el duro camino del león nómada, donde solo la fuerza garantiza la supervivencia.
Pero también fue entonces cuando comenzó a forjarse la leyenda. Con cada paso por tierras desconocidas, cada cacería en equipo, cada enfrentamiento con la muerte, Notch transmitió a sus hijos no solo habilidades, sino también espíritu de lucha, resistencia y liderazgo. Para Notch, cada cicatriz en su cuerpo ya había perdido color, pero su espíritu combativo y su mirada de líder nunca se apagaron. Ya no era el gobernante de los pantanos de Vilashaka. Ahora era el símbolo de un viaje, de la cima a lo profundo, de la pérdida a la resurrección. Y ahora, con sus 5 hijos convertidos en adultos, Notch estaba listo para escribir el siguiente capítulo, el de una alianza invencible. El año 2009 marcó un gran giro. La alianza de Notch ya no era un grupo de nómadas, sino verdaderos reyes de las llanuras de Paradise Plain. Con tácticas inteligentes, habilidades excepcionales de caza y una unión familiar inquebrantable, poco a poco tomaron el control del territorio de caza más fértil del norte del Masai Mara. Una mañana, el cielo teñido de rosa pálido y el rocío aún aferrado a los tallos de pasto tan altos como el vientre de un león. Una manada de casi 30 búfalos avanzaba lentamente por las tierras bajas al borde de la llanura, donde todavía quedaban charcos tras las primeras lluvias. El aire estaba tenso como una cuerda. La hierba se movía apenas, no por el viento, sino por la presencia de 6 leones machos, acercándose a su objetivo. Notch iba al frente. Su cuerpo oscuro casi se fundía con las sombras dispersas bajo las acacias. Cesar y Grimace se desplazaban hacia la izquierda, mientras Ron y Notch 2 tomaban el flanco derecho. Long, ágil e impaciente, se arrastraba por el centro de la formación, sus ojos brillando como acero al rojo vivo. La manada comenzó a percibir el peligro. Un gran búfalo macho giró la cabeza y lanzó un rugido de advertencia, pero ya era demasiado tarde. En un instante, los 6 leones saltaron como tornados. El estruendo de sus patas, los mugidos de los búfalos y el crujir de la hierba se mezclaban como una sinfonía feroz de vida y muerte. Long fue el primero en aferrarse al costado del líder de la manada. Ron saltó desde atrás y mordió el muslo. Cesar, con su enorme peso, derribó al adversario. Pero el búfalo no se rindió fácilmente. Se revolvió con furia y lanzó a Long por los aires.
No fue solo una cacería, fue una demostración perfecta de unidad, estrategia y sangre compartida. Ningún macho de la alianza cazaba para sí mismo. Cazaban por los demás, por la familia, y esa fue la clave de su éxito. Cada mañana en la sabana, el rugido de la alianza Notch resonaba como una declaración de soberanía indiscutible. Dividían el territorio en pequeños grupos, cada uno de 2 o 3 machos, vigilando una zona. Esto dejaba a los enemigos fragmentados e impotentes ante su fuerza colectiva. Ese periodo dorado se extendió hasta principios del año 2013, cuando la vejez comenzó a marcar con más fuerza el cuerpo de Notch. Pero lo que dejó atrás no fue solo territorio, descendencia o manadas, sino un estilo de vida, una filosofía de existencia en la naturaleza, unidad, coraje y lealtad. A comienzos de 2013, la salud de Notch decayó rápidamente. Su vista se nubló, sus pasos se hicieron lentos y su mítica melena negra estaba ahora cubierta por el polvo del tiempo. En sus últimos días, Notch solía verse recostado bajo una vieja acacia, observando cada movimiento de sus hijos, ya no como el líder al frente, pero sí como el alma de toda la alianza. Jonathan Kaelo, un investigador de fauna salvaje que vivió muchos años en el Mara, fue uno de los pocos en presenciar los momentos finales de Notch. Él relató: su estado empeoró visiblemente. Estaba demacrado, pero sus ojos seguían brillando. Aún tenían ese desafío, ese orgullo de siempre. Notch exhaló su último aliento en julio de 2013, a los 14 años, una edad poco común para un león macho en libertad que había sobrevivido a cientos de batallas. El cielo del Maasai Mara se cubrió de una niebla gris y fría. El viento soplaba sobre los montículos de pasto seco del tiempo seco, arrastrando polvo y el eco lejano de una mañana inquieta. En el borde sur del antiguo territorio de la Alianza Notch, una batalla silenciosa había comenzado antes del amanecer, y Grimes, uno de los hijos más leales de Notch, se enfrentaba a su destino. Grimace era un guerrero silencioso. No era impulsivo ni agresivo. Era el escudo discreto en cada enfrentamiento. Pero hoy, patrullando solo una zona fronteriza, se topó con un grupo de leones desconocidos que habían ingresado desde el sur.
Cuando salió el sol, la primera luz iluminó la figura imponente de Grimace, que ahora permanecía en silencio en medio del vasto paisaje. El enfrentamiento había terminado. Ya no quedaban rugidos ni sonidos caóticos, solo el viento y la quietud. Grimace, tal como vivió, se fue en silencio y con dignidad. No hay funerales para los guerreros leones, no hay llanto, ni flores, ni coronas, solo el viento, llevando los rugidos del pasado, rozando la melena que aún ondeaba bajo la luz suave del amanecer. La imagen de Grimace pronto se fundirá con la sabana, donde nació, creció, luchó y protegió a su manada. Pero para aquellos que alguna vez fueron testigos de la firmeza de la alianza de Notch, la partida de Grimace fue la pérdida de una parte de la memoria, un pilar silencioso dentro de una historia inmortal. La muerte de Notch fue un golpe devastador para la alianza. Solo 5 meses después, Grimace, el hijo más leal, cayó en un enfrentamiento en las llanuras del sur. No mucho después, Ron cayó en 2016, asesinado por la alianza Sand River Males, viejos enemigos que casi derrocaron su reinado en los primeros años de dominio. Caesar resistió un año más, pero finalmente murió en 2017, en una pelea por defender el territorio cerca del río Talek. Notch II fue el último hijo sobreviviente, obligado a abandonar la tierra que una vez fue el corazón del imperio de su padre. Un tiempo después, Notch II regresó, no solo, sino acompañado por un nuevo macho, Spearboy, su propio hijo. Juntos fundaron una nueva alianza, imponiendo respeto y extendiendo el linaje de Notch. Los descendientes de Notch y Notch II aún existen hoy. Nombres como Caesar II, Ron II, Green Eye y Dongo, guerreros que llevan la sangre de Notch, se han convertido en una nueva fuerza bajo el nombre de la alianza Requero. No solo portan el recuerdo de una leyenda, sino también la esperanza del renacimiento de un imperio. La historia de Notch y sus hijos no es solo una epopeya de una alianza de leones. Es también un reflejo fiel de la esencia de la vida salvaje, donde no hay espacio para la debilidad, pero sí abundan los valores perdurables, unidad, valentía y el espíritu de superación. En el mundo animal, pocas alianzas han sido tan sólidas como la familia de Notch. Fue precisamente el vínculo familiar, algo aparentemente frágil en la naturaleza salvaje, lo que les permitió resurgir de la derrota, dominar un vasto territorio y dejar una huella imborrable. De esa travesía, entendemos que, sin importar el entorno, ya sea la selva o la sociedad moderna,
La conexión entre generaciones y la confianza entre seres con la misma sangre siempre son factores decisivos para la supervivencia. Notch nos enseñó el valor del sacrificio. No abandonó a sus hijos cuando perdió a su compañero. No huyó cuando tuvo que llevar una vida nómada. Al contrario, usó su experiencia, la fuerza que aún conservaba y un amor silencioso para proteger y guiar a sus hijos hacia la madurez. Esa es la imagen sagrada de un padre, sin palabras, solo con acciones, que deja una huella eterna. Y al final, el mensaje más grande que la naturaleza nos transmite a través de la historia de Notch es que toda gloria tiene su ciclo. La prosperidad no es eterna, pero la manera en que vivimos y transmitimos valores a la siguiente generación es lo que realmente construye la inmortalidad. La sangre de Notch sigue corriendo en cada zancada de sus nietos. Y así, aunque ya no exista físicamente, Notch, el rey de melena negra del Mara, vive para siempre en la memoria de la sabana, en los rugidos del amanecer y en cada corazón que sabe escuchar a la naturaleza. No todas las historias necesitan un final. Algunas leyendas como Notch simplemente nunca desaparecen.